Un guardia real nunca pide privilegios especiales, nunca. La totalidad de su objetivo en la vida es para servir al emperador y el nuevo orden que creó, su objetivo en la vida y su deseo en la muerte. Saludos viajeros del borde exterior, yo soy Mandalore el coleccionador. La Guardia Real, siendo de gran estatura e imponentes en sus vestimentas rojas como la sangre, estos guardias fueron los más misteriosos y mortales soldados del emperador. Espera, ¿qué? Bueno, aunque en las películas no se logra apreciar esto, en otros medios se nos deja ver que el grupo de élite de guardias reales fueron una vez soldados de asalto, separados de su rango de elección por su altura, su fuerza, su inteligencia y sobre todas las cosas, su lealtad al emperador, contando con el mejor entrenamiento y armas proporcionados por el imperio. Su vestimenta: llevaban túnicas rojas con una elegante y atemorizadora máscara roja, y, a pesar de llevar largas túnicas, estas no afectaban su movimiento, sirviendo de manera ceremonial y también en combate. También hay otro tipo de guardia real del emperador, mucho menos vistos, llamados la Guardia Sombra del Emperador. La Guardia Sombra del Emperador fue una organización de soldados de élite que sirvieron al Imperio Galáctico durante la época de la Gran Purga Jedi, siendo una división de la Guardia Roja. Pocos imperiales sabían el verdadero origen de los poderosos y misteriosos Guardia Sombra. Eran silenciosos y enigmáticos guerreros que recibían órdenes directas del emperador Palpatine. Estos guardias tenían los poderes propios de la fuerza. Muchos sospechaban que en realidad eran ex-Jedi que habían sido capturados, torturados y les habían lavado el cerebro. Pero todo esto fue un rumor que nunca fue comprobado, ni siquiera por el mismo Darth Vader. Se decía también que fueron torturados hasta tal punto que ni siquiera podían hablar. Pero independientemente de la verdad, la Guardia Sombra del Emperador tuvo un gran nivel de respeto dentro de las filas del Imperio, siendo una unidad de élite para operaciones especiales que atacaba a los enemigos más odiados del Emperador. Eran capaces de utilizar una amplia gama de capacidades en la fuerza, como rayos de la fuerza, telequinesis, etc. Su entrenamiento: los elegidos para formar parte de la Guardia Real reciben un arduo entrenamiento psicológico y físico, que incluye técnicas de combate mano a mano y una gran variedad de armas, para servir como guardaespaldas, guerreros, espías y asesinos, en ocasiones ejecutores. Estos guardias son seleccionados por los escuadrones de élite del Cuerpo de Soldados de Asalto Imperiales. Y antes incluso de comenzar con el proceso de formación que se llevaría a cabo, son juzgados en capacidades de fuerza, inteligencia y lealtad. Los que cumplan con éxito todos los requisitos se les permite comenzar el aprendizaje en el arte Ichani y la formación como guardia real en el centro de entrenamiento secreto ubicado en el desolado planeta Yinko. Solo el 4% de todos los alumnos espera que logre sobrevivir a la formación y se conviertan en guardias reales. En un programa de entrenamiento durante todo el año, los reclutas luchan unos contra otros continuamente, perfeccionando sus habilidades de combate en clases de 40 alumnos divididos en parejas. Al trabajar solos y en parejas, los reclutas aprendieron a confiar en sí mismos o en un compañero de equipo para lograr la victoria. El fracaso durante la formación a menudo significaba la muerte. Durante su formación se les inculcaba que la voluntad del emperador estaba más allá que cualquier culpa o duda que pudieran tener. Como prueba final de lealtad, el futuro guardia real debía realizar un duelo a muerte con su compañero de formación en presencia del mismo Palpatine. Una vez victorioso, el guardia tenía el privilegio de vestir la fluida túnica roja que ocultaba debajo la elegante armadura. Debido a su entrenamiento sabían utilizar armas láser de cualquier potencia, picas de fuerza, bo personal, sables de luz y vibroarmas, así como una docena o más formas de artes marciales. Utilizaban un lenguaje de batalla que solo ellos entienden, a semejanza de los mandalorianos. También tenían conocimientos de pilotaje y volaban en cazas TIE IN rojos especialmente acondicionados. Con el fin de mantenerse a sí mismos capacitados en todo momento, realizaban duelos a menudo en lo que ha sido descrito por un invitado privado de Palpatine como una guerra brutal que consta de solo 2 hombres. Esta práctica mantenía en forma a los guardias, así como daba a los demás reclutas la oportunidad de avanzar en rango, además de mantener sus capacidades en el combate y la propagación de su leyenda. Circulaban rumores de que ningún guardia real había sido asesinado en batalla, esto para aumentar el temor y respeto que inspiraban. Por tradición ellos llevaban como arma principal una pica de fuerza, un instrumento que puede matar con solo un golpe,
pero debajo de sus capas cargaban una amplia variedad de armas, desde desintegradores hasta dagas. Su organización. El número exacto de los guardias reales era desconocido para todos, excepto para los miembros más altos del imperio. Se estima que el número de miembros de la Guardia Real era de 50 hombres a miles, pero por lo complicado que era entrar y sobrevivir al entrenamiento, esto último es muy poco probable. Los guardias reales respondían solo ante el emperador, además de que un grupo selecto de guardias lo acompañaban siempre en su nave privada a todos los viajes que éste realizaba. Dentro de esta legión existe una unidad de élite secreta que reúne a los guardias más poderosos y experimentados. Estos guardias, conocidos como los protectores soberanos imperiales, solo sirven como los guardaespaldas privados del emperador, y en ocasiones sirven como sus enviados y espías. Los rumores hablan de que los protectores soberanos imperiales tienen un limitado control del lado oscuro de la fuerza, que les permite hacer cosas que otros guardias reales no pueden. Historia. En lo que ahora se conoce como Legends, la Guardia Roja reemplazó a la Guardia Senatorial de Toga Azul en las tareas de proteger al canciller, lo cual provocó que la Guardia Senatorial fuera reasignada a la custodia de los senadores. Pero una guardia personal para un jefe de Estado era vista como un abuso de valores en la República, y como tal, algunos en el Senado se vieron obligados a protestar. A pesar de que Palpatine decía no querer una guardia personal, él orquestó un plan para conseguirlo. Ocurrieron 2 intentos de asesinato en su primer año de mandato, pero estos fueron planeados por él mismo. Luego de esto, ideó un plan para que 2 miembros de la Guardia Senatorial atentaran contra el senador Viento. Palpatine se aseguró de que Ron Harkin, maestro Jedi y uno de sus primeros aliados en el gobierno, estuviese presente cuando los 2 miembros de la Guardia Senatorial trataban de asesinar al senador Viento. Como era de esperar de un maestro Jedi, Kim los detuvo rápidamente. Luego del atentado, los guardias se suicidaron con un veneno de acción rápida antes de que pudieran ser interrogados, dejando en claro que la Guardia Senatorial había fallado en un momento crucial, y las palabras del capitán Shan, respaldadas por las voces de Viento y de otros senadores, recibieron suficiente peso para formar un cuerpo de soldados al servicio de Palpatine. Rápidamente se formó la Guardia Roja, que posteriormente sería conocida como la Guardia Real del Emperador cuando Palpatine consiguió hacerse con todo el poder. Este cuerpo de soldados estuvieron bajo la autoridad personal de Palpatine, quien se aseguró que su diseño inspirase miedo en quienes se cruzaran en su camino. ¿Y nadie notaba quién era el Lord Sith? Sus togas rojas y sus armaduras estaban inspiradas en parte por la Guardia Senatorial, pero sobre todo en 2 unidades mucho más feroces, la Guardia de la Muerte del sistema Mandalore y los Guardias del Sol del sistema Traisus. Algunos guardias del Sol supervivientes al ataque de Asajj Ventress se unieron a la Guardia Real y aquellos pocos individuos sensibles a la fuerza a la Guardia Sombra del Emperador. De vez en cuando se asignaban destacamentos de la Guardia Real a mobs y grandes almirantes del Imperio, sin embargo, esto solo con el consentimiento del Emperador. Después de la batalla de Endor, la Guardia Real apareció como protectores personales de miembros del Imperio que se adjudicaban el poder. Algunos de los guardias reales vistos después de Endor no son más que soldados rasos, organizados en nuevas unidades de la Guardia Real, pero otros son auténticos miembros del cuerpo de élite de Palpatine. Los ejemplos de Grodin Tears y Carnor Jax demuestran que la lealtad de la Guardia Real a Palpatine no era tan absoluta e incuestionable como su código indicaba. Uno de ellos, Carnor Jax, mostró potencial para la fuerza y fue entrenado por Lumilla como su aprendiz Sith. Después de la muerte de Palpatine, muchos de la Guardia Real, como Kir Kanos, se negaron a elegir entre las diversas facciones imperiales y se mantuvieron independientes. Algunos permanecieron en sus unidades de soldados de asalto, mientras que otros se comprometieron con Zat Stage y sus sucesores en el año 10 después de la batalla de Yavin. Sin embargo, todos acudieron a Viz, atraídos por el renacimiento de Palpatine. Ellos lucharon a su lado hasta su muerte definitiva al año siguiente. Más tarde, se reveló que su muerte había sido causada debido a los sabotajes en sus clones por el renegado protector imperial Carnor Jax. Después de la muerte final de Palpatine, los restos de la Guardia Real, muy diezmada por el desastre en Viz y Eclipse 2, regresaron a Jinkor, donde se reunieron para llorar la muerte de Palpatine y formar un plan para vengarse de Jax. Sin embargo, Jax había preparado una trampa y fueron eliminados por sus soldados de asalto. Irónicamente, la Guardia Real sufrió la misma suerte que la antigua Orden Jedi. Así como la Guardia Real fue aniquilada por los soldados de asalto, también fueron los Jedi por los soldados clon. El Guardia Real Hanad ganó el honor de morir para preservar el juramento, enfrentándose a los soldados de asalto para que escapara Kir Kanos. Tras causar problemas en el planeta Feida, llamó la atención de Jax para que lo persiguiera.
Kano logró escapar del planeta y se dirigió a Jinkor, donde todo comenzó. Tras un enfrentamiento con las tropas de Jax y la lucha entre aquellos dos que algún día juraron proteger al emperador, Kano finalmente logró matar a Jax a pesar de que contara con el uso de la fuerza. Se dice que Kir Kanos fue el último superviviente de los miembros de la Guardia Real, pero esto solo puede ser verdad desde cierto punto de vista. Al menos, uno de los miembros de la Guardia Real original de Palpatine, Vin Northal, desertó a la Alianza Rebelde, y otros todavía pueden haber servido a Lady Lumilla. Miembros de la nueva Guardia Real, contratados por el almirante Dala, fueron los guardias de más alto nivel encontrados por la Nueva República. En el canon, los orígenes de la Guardia Real vestida de carmesí se remontan a la época de la crisis separatista, cuando el canciller supremo Sheev Palpatine elaboró una orden de protectores llamada Guardia Roja, que se mantuvo aparte de la Guardia del Senado. Las calificaciones para unirse a las filas de la Guardia incluían fuerza, inteligencia y lealtad. Los candidatos a la Guardia tenían que cumplir con el requisito de altura básica de 1.83 metros. Después de que el capitán Arjus de los comandos del Senado se revelara como un traidor, la lealtad de la Guardia del Senado se puso en tela de juicio, y Palpatine aprovechó la oportunidad para expandir a la Guardia Roja. Palpatine llegó a favorecer a sus guardias rojos sobre la Guardia Azul del Senado Galáctico, e incluso sobre los comandos del Senado de élite. Palpatine se proclamó emperador del Imperio Galáctico, y como resultado, los guardias del Senado se quedaron completamente fuera de servicio, y fueron reemplazados por los guardias rojos del canciller, que en adelante se conocerían como la Guardia Real. Durante todo su reinado, en las raras ocasiones de sus apariciones públicas, siempre estaba acompañado por miembros de la Guardia Real, armados con picas de fuerza y vestidos con sus túnicas y máscaras rojas. La Guardia Roja se encargaba de realizar visitas oficiales y operaciones encubiertas en lugares donde el Canciller Supremo estaba designado a visitar. También exploraba los lugares de viaje, las rutas de respaldo, manejos de la logística y creaba planes de evacuación. Además, investigaba posibles amenazas contra Palpatine, desde acciones simples como grafitis para las transmisiones de la Holonet. En los primeros años del Imperio, una división de la Guardia Real estaba designada en el cuartel general de la Inquisición, un rascacielos ubicado en el distrito industrial de Coruscant, que servía como centro de entrenamiento para los cazadores de Jedi del Emperador, también conocidos como los Inquisidores. En el año 14 antes de la batalla de Yavin, varios guardias reales acompañaron a Sidious y su aprendiz Darth Vader a Ryloth, donde los Lores Sith intentaron atraer el movimiento Ryloth libre para que salieran de su escondite. La mayoría de los guardias murieron cuando la lanzadera de Vader aterrizó en el bosque ecuatorial del planeta. Dos guardias, el sargento Erskine Diggs y un capitán que una vez sirvió en el Gran Ejército de la República como soldado clon, sobrevivieron al choque junto con Vader y su maestro. Vader le dice a Sidious que solo había 3 muertos, pero al ver que un guardia no se levantaba, Sidious ordenó que lo ejecutaran. El capitán de la guardia obedeció desenfundando su blaster pesado y disparando a la cabeza de su compañero. Luego de esto, el emperador concluyó diciendo, ahora hay 4. Lo que nos deja ver que Sidious no toleraba la debilidad o la incompetencia, por lo cual los guardias debían estar preparados para todo en todo momento. Más tarde, el capitán fue asesinado por Lylix, pero Diggs pudo sobrevivir el tiempo suficiente para que las tropas imperiales de la Moff Delian Morse rescataran a los Sith. Durante la liberación de Lothal, el emperador ordenó a los guardias que ejecutaran al Padawan Ezra Bridger al no poder usar al joven Jedi en su plan para controlar el mundo entre mundos. Usando picas modificadas con pinzas magnéticas para someter a un objetivo sensible a la fuerza, los guardias mantuvieron a Bridger quieto mientras un escuadrón de soldados de asalto intentaba dispararle. Bridger usó la fuerza aplastando a sus atacantes con rocas para así poder escapar. Y aunque estos guardias tenían como labor principal proteger a Palpatine, él designó 2 guardias en la fortaleza de Vader ubicada en el planeta Mustafar. Ahí, actuaron como centinelas protegiendo a Lord Sith mientras él descansaba en su tanque de Bacta. Durante la Guerra Civil Galáctica, los guardias a menudo se usaban en batalla como asesinos, y después de la batalla de Yavin, 2 guardias reales sirvieron a bordo del yate de lujo Imperialist, donde protegieron la cámara central de la nave que almacenaba varios artefactos Sith, incluyendo objetos como la máscara de Lord Momin. Varios guardias reales acompañaron al emperador a la segunda estrella de la muerte, estación espacial que orbitaba la luna forestal de Endor. Antes de la llegada de la flota de la Alianza Rebelde, el emperador ordenó a los guardias de su sala del trono que se retiraran. Váyanse.
ya sabemos cómo terminó eso, dejando a Sidious solo con Vader y Luke Skywalker, lo cual terminó en la muerte de Palpatine a manos de Vader. La Guardia Real continuó sirviendo al Imperio a pesar de la pérdida de su emperador, ejerciendo como guardaespaldas de varios oficiales imperiales de alto rango. Poco después del ataque en Chandrila, una facción de soldados imperiales se unió en el árido mundo de Jakku, bajo el liderazgo de Gallius Rax como consejero del Imperio. Uno de los soldados del ejército de Rax era un guardia real que finalmente pereció durante la batalla de Jakku. El legado de la Guardia Real del Emperador inspiró a la formación de la Guardia Pretoriana de Élite, los cuales funcionaron como los guardaespaldas personales de élite del líder supremo Snoke, gobernante de la Primera Orden. Consistiendo de 8 centinelas entrenados para proteger al líder supremo de cualquier amenaza, los pretorianos estaban equipados con varias armas cuerpo a cuerpo y una armadura roja adornada que hacía eco deliberadamente del equipo utilizado por la Guardia Real. En el año 34, después de la batalla de Yavin, los pretorianos se enfrentaron a Rey y Kylo Ren, después de que Kylo Ren asesinara a Snoke, lo que resultó en un combate en el que los 8 guardias fueron asesinados por el maestro de los caballeros de Ren y su aliada Jedi, permitiendo que Kylo tomara el título de líder supremo de la Primera Orden. Un año después, cuando Palpatine resurgió en el antiguo mundo Sith de Exegol, los protectores soberanos asumieron el papel de la guardia del emperador, cuando Rey y Ben Solo se enfrentaron a Lord Sith durante la batalla de Exegol. Los soberanos protectores intentaron proteger a su maestro, pero fueron asesinados por los 2 Jedi. Con eso terminaríamos la historia de la Guardia Real, un grupo de soldados seleccionados entre los demás por ser lo mejor de lo mejor. Si te gustó este video, apóyame con tu like, suscribiéndote, y si quieres un saludo en el próximo video, no te olvides de compartir este desde la página de Facebook de Mandalore el Coleccionador para así llegar a regiones desconocidas. Yo soy Mandalore el Coleccionador y nos vemos en la próxima.